Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy, te lo juro. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta lectura que hoy nos habla justamente de esta fiesta, digamos así, del martirio de Juan el Bautista. Voy a perder la cabeza por tu amor, dice una música, ¿verdad? Pero aquí verdaderamente, queridos hermanos, es el amor verdadero. No es simplemente un amor romántico o un amor que podemos decir de un sentimiento. Aunque podemos decir también que es un sentimiento muy profundo, porque este sentimiento de Juan el Bautista es capaz de entregarse totalmente al Señor, diciendo la verdad. Es interesante cómo se van presentando cada uno de los personajes. Primero, Herodes. Herodes aquí, que está en flagrante adulterio también, ¿verdad? Herodías, también la mujer, anda ella, y te oí la Juan el Bautista, porque yo hoy vea la mena ajeno, lo que sea, tenaten vireco ajeno, con, dice, la mujer de su hermano Felipe, en fin, todas estas cosas que también nosotros hoy vivimos en nuestra sociedad. O me añaden de ella en onda, la gente me gusta pa. Entonces, oye, ojo, secta, ve. Ojo, y pepe, oñemo protestante, o abrí y secta, o abrí y la y grupo, ¿verdad? Sí, porque Dios me ama, porque Dios me quiere, porque Dios me perdona todo. Queridos hermanos, realmente tenemos que entender lo que el Evangelio nos dice, ¿verdad? El Evangelio nos pide siempre una exigencia de dar pasos importantes en el sentido de su seguimiento. Aquí dice que Herodías quería solucionar, Juan el Bautista, porque le decía la verdad. Pero al mismo tiempo Herodes se da cuenta y dice, le apreciaba, e incluso dice que Herodes seguía algunos de los consejos de Juan el Bautista. Es interesante todo esto. Pero es justamente para acentuar después lo que viene. Porque aquí, ante esta fiesta de cumpleaños que estaba ofreciendo y esta niña que había danzado tan bien, y ahora él le promete y le dice, te daré aunque sea la mitad de mi reino, te lo juro, aunque sea la mitad de mi reino. Y claro, como toda hija, le pregunta a la mamá qué le debo pedir. Y ahí es la ocasión en que esta mujer aprovecha. Bueno, ella rueda añade, Peñacangüea lleva la cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja, entregátase. Y aquí es donde viene, queridos hermanos, lo que anteriormente reflexionábamos y decíamos, sí,
Herodes verdaderamente era capaz, ¿verdad? Con el poder y la fuerza moral, vamos a decir, queridos hermanos, porque aquí es otra fuerza, no es el poder de las armas ni el poder de un gobierno, sino que es el poder moral que uno tiene. No, yo te puedo dar lo que yo puedo darte y me pertenece a mí, pero la vida de otra persona no me pertenece. Ese es lo mismo. Cuando nosotros solemos escuchar la cuestión, por ejemplo, del aborto, muchos dicen, no, esto es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, ahí la cuña lleva feminismo exacerbado. Sin embargo, queridos amigos, ese no es tu cuerpo, esa es la vida de otra persona. Ese es un asesinato, pero directo que estamos haciendo. Bueno, y así también. Herodes entonces, a pesar, dice que le apreciaba, le escuchaba y todo lo que sea con respecto a el respeto que tenía Juan el Bautista, cuando las papas queman, queridos hermanos, entonces no somos capaces de ponernos al frente y decir, no, esto está mal, esto no podemos hacer, esto no se hace. Y entonces sabemos el desenlace. Dice, incluso la presión, se dan cuenta, porque peañan de ella, colañan de sociedad. Muchas veces la presión, dice, de sus magnates, de la gente principal de Galilea, quien él invitó, entero de Teo Mañana, dice, mami, voy a votar con Herodes, porque él le había jurado a esta chica, y esta chica ahora viene y le pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces hay que sobrepesar. Y es ahí entonces, queridos hermanos, que muchas veces entonces preferimos entrar y hacer lo que te está pidiendo un corrupto, lo que te está pidiendo una persona que sabes bien que está mal. Y entonces uno no sabe, o uno es que no sabe qué hacer, solamente que no tiene la fuerza suficiente, ¿verdad?, para decir no a las cosas del mal. Hubiese yo que fuera este día lleva ya Yerueta, por intercesión de Juan el Bautista, que fue capaz de denunciar y anunciar el Evangelio de Jesucristo, la verdad. Fue capaz entonces también de entregar su vida por Jesucristo, entregar su vida por la verdad. Que así sea. Que así sea.